En esta comunicación presentamos datos que aportan nueva información sobre la circulación de obsidianas en el noroeste patagónico. Si bien se trata del análisis de una única muestra, pensamos que su estudio es significativo, ya que señala el uso en la vertiente oriental de la cordillera de una fuente procedente de la ladera occidental que hasta ahora no había sido identificada en el interior patagónico. Hasta el presente se registró el tránsito de obsidianas mayormente desde la ladera oriental de los Andes a la occidental. Por ejemplo, desde Portada Cobunco, ubicada en Neuquén, a la isla Mocha y otros sitios de Chile continental entre 70 y 500 kilómetros al este de la fuente. Desde Sacanana y Sierra Negra, localizadas en la meseta central del Chubut, hasta Altos Cisnes, distantes 325 a 460 kilómetros de las fuentes. Finalmente, desde Pampa del Asador en Santa Cruz a Coyhaique y Alto Simpson a 270 kilómetros de distancia. La circulación en sentido oeste-este parece haber sido más limitada. Como excepción, podemos citar el hallazgo en la costa atlántica de muestras compatibles con el tipo químico del volcán Chaitén. Más al norte, la situación parece haber sido diferente. A la latitud de Mendoza, Chile central, se registraron movimientos de obsidianas en ambas direcciones. La muestra que presentamos, identificada como del volcán Chaitén, sería la primera procedente de la vertiente occidental de los Andes hallada en el interior de la Patagonia continental. La obsidiana en cuestión procede del sitio La Punta, ubicado en un valle fluvial amplio en la confluencia del Pichileuju con el Limay en la provincia de Río Negro, en una geoforma con apariencia de cuña que constituye un remanente de la terraza de 10 metros del río Limay. Fue investigado en el marco de las tareas de rescate arqueológico motivadas por la construcción de la represa de Piedra del Águila sobre el río Limay y por su emplazamiento en cota de 590 metros quedó inundado por el embalse. La mayor parte de los materiales se recolectaron de superficie en 1988 y 1990. Además, en ese último año se hicieron 2 sondeos con escasos resultados. En la actualidad se encuentra bajo las aguas del embalse y la última recolección se realizó en 1999 durante una bajante que expuso nuevamente el sitio. Si bien las obsidianas son minoritarias en el registro de materias primas utilizadas en el área, este yacimiento ofrecía cierta variación, observable desde el punto de vista macroscópico, que decidimos analizar. Entre las muestras seleccionadas de los sitios de la cuenca del río Limay, escogimos 2 de La Punta que nos parecieron diferentes, conscientes de que no existe una correlación estricta entre la característica observable y la composición química. El siguiente mapa muestra la ubicación del sitio y la ubicación de la cantera Paso Limay, distante unos 8 kilómetros. Por su localización, este sitio tiene fácil acceso al agua, a la leña y a las sílices locales, como las que proceden de las gravas de la terraza del Limay y del Pichileuju, pero así también a las rocas de la cantera Paso Limay. Denominamos a estas últimas RDA por tratarse de un grupo de rocas ácidas identificadas químicamente como riolitas, dacitas y andesitas. Sílices y RDA, como lo muestra la tabla bajo el mapa, representan el 90% de las materias primas identificadas en el sitio. Las obsidianas solo alcanzan el 1,7% de la muestra. El instrumental lítico recuperado refleja el predominio de tareas de procesamiento de recursos, con un porcentaje de artefactos de molienda que supera la media regional, que se aproxima al 10%. Se halló un pequeño núcleo de obsidiana y un único fragmento de instrumento de hueso. Los instrumentos de obtención de recursos son muy escasos y se encuentran muy por debajo de la media regional, estimada en un 25%. Sin embargo, no hay que descartar el sesgo producto del coleccionismo. Se analizaron 2 muestras de obsidiana. La primera procede de la fuente Paliacura, distante unos 60 kilómetros al noroeste del sitio. La segunda corresponde al tipo químico del volcán Chaitén, ubicado a unos 300 kilómetros al sudoeste en la vertiente occidental de la cordillera andina. Para su identificación se realizaron diagramas multielementales que arrojaron una composición química típica de rocas de arcos magmáticos,
como es el caso de la cordillera de los Andes, y se la comparó con obsidianas formadas en ambientes estables o cratónicos como los de la Patagonia extraandina. Una vez contrastada su asignación al arco magmático, se comparó con muestras de esta procedencia. Los resultados arrojan que la obsidiana de la punta presenta casi idénticos contenidos de elementos minoritarios que las provenientes del volcán Chaitén. Mientras que Pallacura fue una fuente utilizada en varios sitios de la cuenca del Limay, el hallazgo de un artefacto que corresponde al tipo químico Chaitén constituye no solo un dato novedoso para el área, sino para el interior patagónico en general. Como mencionamos, solo para la costa atlántica se han registrado muestras compatibles con las del volcán. El Chaitén se localiza en la porción más meridional de la zona volcánica sur de los Andes. Hasta el año 2008, el cráter del volcán estaba ocupado por un domo de obsidiana gris a negra porfírica que ha sido propuesto como una fuente primaria por varios autores. La erosión de dicho domo ha generado nódulos de obsidiana que se distribuyen en la red de drenaje de las laderas del volcán. Obsidiana de esta procedencia se distribuye en la costa pacífica, entre 350 y 400 kilómetros hacia el sur y el norte, respectivamente. Como mencionamos, la obsidiana Chaitén circuló por la costa pacífica. Además, teniendo en cuenta los hallazgos aislados detectados sobre la costa atlántica a 900 kilómetros de distancia de la fuente primaria, cerca de Monte León y en el campo volcánico de Paliaique, Stern consideró que el transporte se realizó por mar, por grupos canoeros, ya que juzgó improbable el tráfico terrestre al no haberse encontrado este tipo de materias primas en el interior patagónico argentino. El hallazgo de la muestra de la punta aporta una nueva pieza a la discusión y nos permite plantear que probablemente hubo otras vías de circulación, además de la litoral, que alcanzaron el interior patagónico. A modo de hipótesis, ensayamos dos caminos de menor esfuerzo, uno desde el volcán al sitio y otro desde Chan Chan, que representa la distribución más septentrional de la obsidiana Chaitén en una latitud próxima a la punta. Los mismos se calcularon con el software QGIS, para el cual se generó una superficie de fricción o mapa de coste de tránsito, producto de sumar costos relativos asignados a las pendientes y cursos de aguas mayores. Los cuerpos de agua se puntuaron como obstáculos insalvables. El modelo digital de elevación del terreno se tomó de los datos disponibles en el Servicio Geológico de Estados Unidos. Dado el carácter preliminar y exploratorio del ensayo, se disminuyó la resolución de las coberturas digitales y se empleó el complemento de camino de menor costo de QGIS. Ambos circuitos implican el cruce de la cordillera con distancias y esfuerzos similares. Además, entre estos dos puntos hay más de 40 pasos registrados que pudieron emplearse. Una observación importante es que al menos uno de los recorridos potenciales intercepta otras fuentes de obsidiana más cercanas al sitio y, como es de esperar, el acceso a estas últimas representaría un menor esfuerzo. No sabemos desde cuándo se ocupó el sitio. La falta de material orgánico imposibilitó la realización de fechados, pero aún teniéndolos, los conjuntos de superficie son agregados cuya cronología es difícil de estimar. La cerámica en el área no va más allá de mediados del segundo milenio antes del presente y el hallazgo de un disco de latón indica ocupación poshispánica y probablemente filiación trasandina. Sin embargo, la morfología del único cabezal lítico recuperado recuerda a la de los hallados en otros sitios del ecotono con cronologías precerámicas. A modo de discusión, podemos sintetizar algunas observaciones. En principio no podemos estimar la antigüedad de la ocupación del sitio, pero sabemos que en época tardía fue intensamente utilizado por grupos que usaron cerámica y portaron piezas de latón. Esto sugiere conexiones trasandinas que son congruentes con el hallazgo de la obsidiana tipo Chaitén. Sin embargo, no podemos asegurar que esa obsidiana haya llegado en ese momento. La escasez de la evidencia de este tipo de obsidiana en el área puede deberse al azar en la selección de las muestras, pero más probablemente al hecho de que existen fuentes más próximas, de buena calidad y cuya obtención requeriría mucho menos esfuerzo. Por ejemplo,
En la ruta señalada desde Chanchan a la punta, se cruza por la cantera Lolog. Por último, debemos señalar el sesgo que implica el hecho de que solo hemos enviado para el análisis desechos. Las técnicas empleadas para los casos estudiados fueron destructivas, de manera que evitamos el envío de instrumentos como puntas de proyectil. En muchos casos, por la falta de desechos de producción, se estima que los cabezales líticos pudieron llegar a los sitios terminados, como parte de una tecnología conservada. El examen con técnicas no destructivas de estas piezas podría contribuir al estudio de la circulación de estas materias primas entre ambas vertientes de la cordillera. Del mismo modo, el hallazgo de obsidianas procedentes de Chaitén en otros sitios del interior patagónico nos permitirá obtener un mapa más ajustado de su distribución. Futuras simulaciones posiblemente deban considerar variables adicionales en los costos de tránsito, por ejemplo sociales, según se infiere de otras evidencias arqueológicas. Algunas colegas reflexionan sobre la probabilidad de que la particular distribución de la obsidiana Chaitén respondiese a que el control de la fuente estuviese bajo la órbita de los canoeros o bien a las dificultades en el tránsito a través de la cordillera por la presencia del bosque siempre verde. En definitiva, consideramos que el dato aportado por esta muestra es importante y debe ser profundizado en futuros análisis a escala regional. Muchísimas gracias por su atención.